Bueno, vamos a iniciar con el siguiente video. Se va a tratar de los controladores PID y vamos a revisar una técnica de sintonización que se llama Ziegler-Nichols. Ok, entonces el libro de donde estamos basándonos es Ingeniería de Control. Moderna de Ogata. Bien, habíamos visto que el propósito de realizar un control es llevar el sistema a una referencia, ¿sí? Entonces, habíamos visto que nuestro sistema estaba representado por este esquema, donde aquí teníamos la referencia RDS, ¿sí? Después, a la salida, íbamos a tener el controlador, el GDS, ¿sale? Después del controlador vamos a tener lo que es la planta o la función de transferencia. Y al final pues ya tenemos lo que es la salida, ¿sí? Esta salida en este tipo de esquemas se va a retroalimentar, va a ser retroalimentada de esta manera y se va a comparar con la referencia, así. De tal forma que aquí vamos a tener un error, un EDS. Este error lo va a tomar el sistema de control y va a proporcionar una salida UDS, ¿sí? A la planta, que a su vez pues va a proporcionar la salida YDS. Entonces, habíamos dicho que prácticamente lo que hacía la diferencia en el control es el tratamiento que se le da al error. Es decir, al error lo podemos hacer podemos obtenerle la derivada, lo podemos integrar o lo podemos sacar una parte proporcional. Es decir, matemáticamente lo que vamos a hacer es una UDT, es decir, lo que está aquí, que ingresa a la planta, es el tratamiento del error. Tenemos acá P, que es la parte proporcional, que multiplica al error, o sea, a EDT, más una parte integral, KP, también vamos a utilizar ahí la parte proporcional entre TI integral del error de T más KP por TD por la derivada del error, ¿sí? Es decir, habíamos visto que depende del tratamiento que le demos al error, vamos a tener un control PI proporcional integral, por ejemplo, PID proporcional integral derivativo, etcétera, ¿no? En Laplace, en el dominio de Laplace, si yo hago la transformación de esa función al dominio de Laplace, lo que voy a obtener es lo siguiente: UDS es igual a KP, que es una constante, por EDS más KP entre TI, que es el tiempo integral, por 1 sobre S, que es la transformación de la integral, EDS más KP de tiempo derivativo por la derivada, que se convierte en una S de EDS. Entonces, si yo factorizo la EDS y la mando dividiendo del lado izquierdo, me quedaría una función de transferencia que es la salida entre la entrada, es decir, la función de transferencia del control. Entonces, UDS entre EDS es igual a KP, que también se puede factorizar por 1 más 1 entre tiempo integral por 1 sobre S más
TD por S. Entonces, básicamente aquí estamos encontrando que la función de transferencia de ese controlador que tenemos aquí, de esa GDS, está dada por esta expresión. Entonces, como vimos la clase anterior, el objetivo de realizar un controlador pues es calcular a KP, que es la parte proporcional, calcular a TI, que es el tiempo integral, y a calcular a TD, que es el tiempo derivativo. Una vez que yo calculo a KP, a TI y a TD, lo que vamos a tener pues es un sistema de control PID, ¿sí? Entonces, este sistema de aquí, cuando se utiliza un PID, pues se va a convertir en esto de acá. A KP, que multiplica a 1 más 1 entre TI por S más TD por S. Aquí tenemos ya nuestro sistema de control completo, donde el tratamiento que le estamos dando a esta función de error que llega aquí es proporcional, integral y derivativo. Después entra a la función de transferencia o a la matriz planta. Se obtiene la salida y esta salida se retroalimenta aquí al comparador, de tal forma que lo que tenemos es un error, ¿sí? Y aquí tenemos la salida. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es un método de sintonización precisamente de KP, de TI y de TD, ¿sí? Las reglas que vamos a ver se llama regla de sintonización. Regla de sintonización de Ziegler y Nichols. Eso es lo que se vería el día de hoy. La mayoría de los controladores industriales sabemos que son esquemas PID. La mayoría de los PID se ajustan en el sitio de uso. Por lo tanto, se han propuesto varias reglas de sintonización. Incluso existen controles PID con sintonización automática. Eso los vamos a ver más adelante. A veces se tiene la planta. Si se tiene la planta es posible implementar técnicas para el ajuste un poquito más sofisticadas que la que vamos a ver hoy. Si la planta a veces es tan compleja como para tener su modelo, se recurre a enfoques experimentales. Sin embargo, las reglas de sintonización de Ziegler y Nichols sabemos que funcionan incluso para cuando conocemos la planta. Y ahorita vamos a ver un ejercicio. Entonces, Ziegler y Nichols sugieren reglas para sintonización, para sintonizar los controladores PID, ¿vale? Es decir, una forma de establecer los valores KP, TI y TD con base en la respuesta al escalón, ¿sí? Entonces, en base a la respuesta del sistema, al escalón, a la función escalón, nosotros vamos a poder establecer mediante este método o esta metodología los valores de KP, de TI y de TD. Ese es el objetivo. Bueno, cabe hacer mención que las reglas de sintonización de Ziegler y Nichols se dividen en dos métodos. El día de hoy vamos a revisar el primero de ellos, ¿sí? Que es cuando la respuesta de la planta
tiene una forma en S. Bueno, entonces vamos a revisar el primer método. De Ziegler-Nichols. Vamos a utilizar algunas imágenes del libro del Logata de Ingeniería de Control. Estamos en el capítulo 8. Vamos a tomar, por ejemplo, una copia de pantalla de esto que ya vimos. Vamos a tomar una copia de pantalla de estos dos. Y vamos a tomar una copia de pantalla de este que está aquí. Bueno, entonces como vimos anteriormente, el método que estamos buscando, que estamos estudiando, nos va a permitir calcular los valores para Kp, Ti y Td, que son los que queremos encontrar aquí, ¿no? Se va a basar en lo siguiente. Vamos a utilizar una función de entrada, un escalón. Ok, tenemos a la matriz planta, al sistema, a la función de transferencia. Vamos a utilizar un escalón, un UDT, lo vamos a inyectar a la función de transferencia y vamos a ver el resultado. Si el resultado tiene una forma, en el libro le llaman una forma en S, es decir, que la parte transitoria de la respuesta a ese escalón es suave y que no tiene un sobrepaso, sino que llega a la parte en estado permanente ya de forma directa. A eso le llama una función en S. Vamos a trazar estas líneas, como lo dice aquí. Esas curvas de respuesta al escalón se pueden generar experimentalmente o a partir de una simulación dinámica de la planta, que es lo que vamos a hacer hoy en Simulink. Si se fijan, tenemos dos parámetros. Tenemos a L, que se le va a llamar tiempo de retardo, y a T, que se le conoce como constante de tiempo. Ok, ¿en qué consiste el método? Consiste en trazar una línea tangente al punto de inflexión, como lo dice aquí, ¿sí? Lo que vamos a hacer es buscar el punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? Donde termina una curvatura y empieza la curvatura hacia el otro lado. Es decir, en esta gráfica sería aquí el punto de inflexión. Entonces aquí se traza la línea tangente. Una vez que yo tengo la tangente de ese punto de inflexión, lo que voy a hacer es darme cuenta hacia dónde quedó o hacia dónde llegó esa gráfica, es decir, la parte en estado estacionario, que en este caso se llama K, la llamamos K, donde cruce con el valor de K, voy a trazar una línea vertical hasta el eje temporal, ¿sí? La otra parte de mi línea tangente al punto de inflexión, donde cruce el eje temporal, también voy a hacer una marca. Entonces, de 0 a mi primer marca será la L, y de esta marca a la segunda marca será el T, es decir, el tiempo de retardo y la constante de tiempo. A partir de esos dos valores calculados, vamos a
a calcular mediante una tabla que proponen Ziegler y Nichols, vamos a calcular el control, ya sea un PI, un P o un PID. Es decir, con los valores obtenidos de T, de L, de T, de L, de L. En este caso, por ejemplo, vamos a calcular un PID. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el T, el L, etc. De esta forma vamos a calcular el KP, el TI y el TD. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Calcular un PID, un PI para el siguiente sistema. El sistema es una red eléctrica o un circuito eléctrico. Tenemos una fuente, vamos a tener una resistencia, un inductor y un capacitor. Entonces aquí tenemos a B de S, aquí tenemos a R que tiene un valor de 2 ohms, a L que tiene un valor de 0.1 henrys y a C que tiene un valor de 0.3. Entonces imaginemos que por algún motivo nosotros necesitamos hacer un control en el voltaje de salida, es decir, el voltaje en este capacitor. Imaginemos que tal vez está conectado en cascada a otro sistema y por algún motivo nosotros necesitamos tener un control aquí. Entonces, lo que primero que tenemos que encontrar es la función de transferencia entre la entrada y la salida, ¿sí? Entonces, el modelo que representa este sistema está dado por la siguiente expresión. Sería R por I más L por la derivada de I respecto del tiempo más 1 sobre C integral de la corriente respecto del tiempo, y eso es igual al voltaje del capacitor. Estamos haciendo suma de voltajes en un lazo cerrado, ¿sí? Sería más, menos, más, menos, más, menos, menos, más. Recordemos que la suma de voltajes en un lazo cerrado pues es igual a 0. Entonces aquí sería el voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor, y ese es igual al voltaje de la fuente o VDS. Si utilizamos el operador de nuestro sistema quedaría de la siguiente manera, o podemos también a la misma vez multiplicarlo por D, nos quedaría L, la segunda derivada de I, más R, derivada de I, más 1 sobre C, y eso es igual a la derivada de VDS. Entonces lo que hice ahí fue utilizar el operador y multiplicar por D toda la expresión, ¿sí? La voy a normalizar. Normalizándola quedaría D cuadrada de I más R sobre L de I más 1 sobre C por L, y esto es igual a 1 sobre L derivada de VDS. Factorizando la I me quedaría D cuadrada más R sobre L de D más 1 entre C por L multiplicado a I, y eso es igual a 1 sobre L de la derivada de VDS. Como lo que queremos controlar es el voltaje en el capacitor, esta ecuación apenas nos sirve como base, ¿sí? Entonces el voltaje en el capacitor nosotros sabemos que es igual a 1 sobre C, 1 sobre D de I, es decir, esta expresión que está aquí. Entonces, despejando para la corriente, vamos a despejar ahí, y sería igual
a C por D por B de C. Entonces, sustituyendo en la ecuación que anterior, me quedaría D cuadrada más R sobre L de D más 1 entre C por L, que multiplica a C de B de C, y eso es igual a 1 entre L de la derivada de B de S. Entonces, podemos eliminar la D, y finalmente obtenemos la ecuación diferencial que me representa a B de S como entrada y al voltaje en el capacitor como salida. Entonces esa ecuación está dada por D cuadrada más R sobre L de D más 1 entre C por L, que multiplica a B de C. Voy a mandar la capacitancia del lado derecho, igual a 1 entre C por L de B de S. Entonces en Laplace, directamente en Laplace me quedaría S cuadrada más R sobre L de S más 1 entre C por L, que multiplica a voltaje del capacitor en Laplace, y eso es igual a 1 entre C por L del voltaje de la fuente en Laplace. Entonces la función de transferencia viene siendo la salida, que es el voltaje del capacitor en S, entre la entrada, que es el voltaje de la fuente, entre S. Y eso es igual a 1 entre C por L entre S cuadrada más R sobre L de S más 1 entre C por L. Esta es mi función de transferencia del sistema. Utilizando los valores que están ahí en la red, esa función de transferencia sería igual a 33.33 entre S cuadrada más 20S más 33.33. Entonces, esta es la función de transferencia del sistema que queremos controlar. Entonces, a esta función de transferencia vamos a aplicarle el método de Ziegler-Nichols. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Se pueden hacer de diferentes formas. Lo que necesitamos hacer primero es prácticamente lo que nos dice aquí, ¿no? Es utilizar un escalón, dárselo a la planta y obtener la respuesta de ese sistema. Entonces, lo podríamos hacer primero en Simulink. Voy a guardar esto. Vamos a utilizar entonces a Simulink para calcular la respuesta de ese señal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a abrir un modelo nuevo. ¿Qué vamos a utilizar? Básicamente, como lo hemos venido haciendo, es prácticamente diseñar como está matemáticamente ahí. Entonces vamos a utilizar una función de transferencia. Lo buscamos, ponemos transfer. Aquí está nuestra función de transferencia. Necesitamos un escalón. En este caso nos puede ser útil simplemente una constante. Nos vamos a source, aquí va a haber una constante. El 1 puede hacer las veces de escalón, entonces lo conectamos a nuestra función de transferencia de esta forma. Necesitamos ver el resultado, entonces vamos a utilizar un scope, un osciloscopio, lo vamos a poner aquí para ver el resultado de esa función. Entonces, lo que sigue es poner los parámetros de la función de transferencia que calculamos, es decir, vamos aquí a abrir el bloque y vamos a colocar en el numerador los coeficientes que son 33.33 y en el denominador lo que nos dio que fueron 1, 20 y 33.33.
Ok. Entonces aquí ya nos vamos a darnos cuenta cómo es la respuesta de este sistema a un escalón. Abriendo el scope. Aquí hay un error, sería 33.33 aquí. Así. Fíjense, aquí teníamos 33S más 33 porque tenía una coma. Entonces, la función de transferencia que obtuvimos es 33.33 entre S cuadrada más 20S más 33. Ahí ya está correcto. Entonces, vemos cómo actúa la respuesta y vemos que se parece a la función suave, que no tiene sobrepaso, es decir, su valor final es 1 y no tiene ningún sobrepaso sobre ese valor final. Está un poco, el tiempo de observación no está muy grande, lo voy a cortar a 4, por ejemplo, y lo voy a correr. Ok, ahí está la función de transferencia, la respuesta de la función de transferencia al escalón. Entonces aquí lo que podríamos hacer es llevarnos esta solución aquí en Login, cargar esos datos en el workspace. Aquí nada más es cargar los datos y guardar esta señal. Sin embargo, también en MATLAB lo podemos calcular. En MATLAB hay una función que nos permite hacerlo, que se llama se hace de la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es cargar el numerador, le voy a llamar, no sé, numerador igual a, abrimos corchetes, y vamos a decir que el numerador es 33.33, punto y coma. El denominador va a ser igual a, vamos a dar los coeficientes que son 1, 20 y 33.33, punto y coma. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la respuesta al escalón. Entonces vamos a poner step de num, coma, dem. Parece que es así. Ok, entonces el sistema, digamos, esa función de MATLAB nos entrega la respuesta al escalón de la función de transferencia que cargamos ahí. Entonces podemos compararla con la respuesta que obtuvimos en Simulink para ver que en realidad son iguales, ¿sí? Más o menos tenemos 4 en el eje temporal y pues llega a 1. Más o menos como en 3 es cuando ya prácticamente llegó a 1. Entonces vemos que ambas respuestas son similares. Entonces vamos a trabajar en esta para hacer el cálculo de L y de T, que son los que necesitamos en el método de Ziegler y Nichols para realizar el control, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí, podemos trazar la línea, podemos insertar una línea y vamos a buscar el punto de inflexión. Si notamos, más o menos aquí es donde desaparece la primera curva y empieza la segunda curva hacia el otro lado. Entonces yo creo que mi punto de inflexión es más o menos en punto 2. Es un método gráfico, es una metodología que así funciona y vamos a ver que en realidad funciona muy bien, ¿sí? Entonces yo voy a trazar una línea que sea tangente a ese punto de inflexión. Ahí. Para mí ahí está la línea tangente al punto de inflexión. Entonces ahora voy a insertar
una línea en forma vertical. Aquí en MATLAB podemos utilizar sin ningún problema ese tipo de líneas, nos va a auxiliar. Y vamos a ver, así. Prácticamente aquí tengo mi punto de inflexión, tracé una línea tangente al punto de inflexión, después trazo una vertical y así es como tengo mis dos parámetros, ¿no? ¿Cómo puedo obtener las mediciones? Si nos paramos aquí en la línea, nosotros podemos movernos. Podemos tomar ciertos recorridos y tomar aquí la amplitud, ¿sí? Si la amplitud son 0.69 y también nos dice el tiempo. Entonces podemos utilizar esta función, por ejemplo, aquí también para calcular el L, ¿no? Entonces, de esta forma yo calculé dos valores que vamos a utilizar a continuación. Yo tengo calculados L igual a 0.125 y T igual a 0.625. Entonces, vamos a calcular un PI. De acuerdo a la tabla que vimos, el PI va a ser igual a 0.9, la KP, o sea, la parte proporcional es igual a 0.9 de T sobre L. Y la parte integral es igual a L entre 0.3. Entonces, esto sería igual a 0.9 por 0.9 por 0.625 entre 0.125. Y TI sería igual a 0.125 entre 0.3. Pues básicamente tenemos 4.5 y tenemos 0.416. Son los valores que nos arroja el método de Ziegler-Nichols. Entonces ya tenemos el control y ya tenemos la matriz planta. Entonces al final lo que obtenemos nosotros es el siguiente modelo. Más, menos, aquí tenemos el error. Aquí va a llegar al controlador. El controlador va a quedar dado por 4.5 por 1 más 1 entre 0.416 por S. Ese es el controlador que calculamos. Después va a llegar a la planta calculada es 33.33 entre S cuadrada más 20S más 33.33. Tenemos la salida, la Y de S, y aquí tenemos la referencia, R de S. Y tenemos la parte que es de retroalimentación de esta salida. Aquí tenemos la salida del control UDS y aquí tenemos el error EDS. Entonces ya tenemos nuestro sistema de control completo. Lo que sigue pues es modelarlo en Simulink, por ejemplo. Lo vamos a llevar entonces aquí a Simulink. Vamos a utilizar el modelo que empezamos a hacer aquí en Simulink para cargar los resultados que obtuvimos. Entonces voy a hacer copy de esto.
solo que ahora vamos a abrir aquí para incluir el control que se calculó. Entonces lo vamos a hacer así. Este tipo, el transfer function, no nos va a permitir colocar funciones de transferencia impropias. Entonces vamos a calcular la función de transferencia. ¿Cómo nos quedaría? Aquí sería 4.5 para el control, más 4.5 entre 0.016s. Entonces eso sería igual a 0.416s más 0, porque es un polinomio, y arriba sería 4.5 por 0.416 por s, más 4.5. Entonces 4.5 por 0.416 sería igual a 4.5 por 0.416 es 1.872. Entonces aquí sería 1.872 de S más 4.5 entre 0.416 de S más 0. Este sería el equivalente al sistema de control que está ahí. Es el que vamos a meter en Simulink. Ok, entonces sería esto que está aquí. Sería 1.872 1.872 y luego 4.5. Recuerden que estamos metiendo los coeficientes del numerador y los coeficientes del denominador serían 0.416 y 0. Entonces, de tal forma que esta función de transferencia es la que calculamos del control. Entonces, todavía no está completa, nos haría falta colocar aquí el sumador que va aquí. Entonces vamos a buscarlo en Simulink. Vamos a poner sum. Y vamos a retroalimentar la salida para hacer el sistema de control completo. Entonces aquí ya lo tenemos completo el sistema. Solamente que aquí tenemos a más y más los signos del sumador. Entonces vamos a modificarlo. Vamos a hacer más y menos. Así. Entonces aquí ya tenemos nuestro sistema completo, ya con el control. Lo voy a correr para ver cómo nos da la señal. Podemos ver que ya tiene el control, es mucho más rápido que sin control, que vendría siendo este. Ok. Se pueden hacer aquí determinadas acciones para ver, para hacer pruebas, por ejemplo. Lo primero que se me ocurre es hacer el sistema eléctrico, es decir, vamos a hacer el sistema físico también simulado en Simulink, donde vamos a necesitar, nos vamos a ir a Simscape, Electrical, Power Systems, y después nos vamos a ir a vamos a necesitar Fundamental Blocks. Entonces vamos a elementos y básicamente aquí lo que vamos a hacer es realizar el circuito que estamos estudiando. Entonces necesitamos el RLC, RLC. Vamos a necesitar una fuente de voltaje que obviamente al querer controlar el voltaje de salida del capacitor
pues la fuente de voltaje que necesitamos es una fuente regulable de voltaje. Entonces, eso es lo que vamos a necesitar. Una fuente regulable de voltaje. Nos vamos a ir a Electrical Source y nos vamos a llevar esta fuente controlable de voltaje, ¿sí? Entonces, aquí voy a hacer un copy paste. Esta es la resistencia. Entonces vamos a seleccionar la resistencia, la cual tiene un valor de 2. Esta va a ser la inductancia, la cual tiene un valor de 0.1. Y vamos aquí a poner, vamos a tachar las corrientes, vamos a decirle cuál es el estado inicial del inductor. Recuerden que estamos trabajando con estado 0, entonces lo vamos a dejar así. Eso ya vimos por qué estamos trabajando con estado 0. Sí, y ahora sigue este que va a ser el capacitor. El capacitor tiene un valor de 0.3. Me faltó ponerle el estado inicial 0 porque trabajamos con condiciones iniciales 0. Lo voy a rotar. Entonces aquí iría el capacitor. Ok, básicamente este es el sistema que estamos modelando. Por un lado con el sistema eléctrico y por el otro con sus funciones de transferencia, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer aquí es tomar una medición de este voltaje. Entonces necesitamos un multímetro, que es el voltaje que queremos controlar. Entonces, obviamente necesitamos usar un medidor de voltaje. Aquí, de esta forma. Después, ese medidor, lo que se hace, vamos a seguir prácticamente este modelo. La medición de voltaje es este punto, es la salida del sistema. Entonces lo vamos a comparar o vamos a utilizar este sumador. No lo vamos a traer para acá. Y vemos aquí, vamos a cambiarle, vamos a hacer más, menos y más. Ok. Entonces, la referencia llega con signo negativo y necesitamos la referencia, ¿verdad? Que viene siendo esta. Puede ser un 1. No pasa nada. Así. Esta es mi referencia. Se compara con el valor medido y a la salida de este bloque, pues va a llegar al PID o al PI. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar al PID. Aquí lo tenemos, un controlador PID, lo vamos a rotar porque la entrada está aquí. Entonces ya le estamos entregando el error al controlador PID y a la salida del controlador vamos a conectar la fuente de voltaje regulable. Entonces recordemos que como estamos haciendo un sistema eléctrico necesitamos el módulo de Power Key. De esta forma. Voy a resolver de forma discreta todo mi sistema y voy a dar un OL-5, un paso de integración muy pequeñito para que me permita hacer cambios en las referencias de forma sencilla. Me voy a ir aquí también a modelado, parámetros de modelado y vamos a poner paso fijo. Vamos a seleccionar cualquier regla de integración y aquí voy a poner el mismo
El mismo paso de integración, 1e a la menos 5. Ok, lo voy a correr. Bueno, ya está funcionando. Nos hizo falta cargar los datos al controlador, al PID. Entonces le di 2 clics al sistema. Le voy a decir que necesitamos un PI que sea ideal, que viene siendo este sistema. Según lo que calculamos, la parte proporcional fue 4.5. Y aquí hay que tener cuidado, comúnmente en los libros se utiliza el tiempo integral como el inverso de esta i. Entonces hay que poner lo que calculamos como una inversa. Entonces lo que calculamos es 1 entre 0.416 y así hay que ponerlo en MATLAB. Entonces es 1 entre 0.416. Damos OK. Entonces lo va a correr y lo que debería de pasar es que el control trabaje igual que como está trabajando en la simulación de estas funciones de transferencia. Nos hizo falta colocar el scope para ver eso. Entonces lo voy a poner por aquí. Así, aquí vamos a estar viendo la salida del sistema. Entonces, este es el modelado del sistema eléctrico y con el PI que calculamos. Y este es el modelado del sistema con funciones de transferencia. Entonces vemos que ambas se ven bien, se ven iguales. Prácticamente en los dos está funcionando igual el control. Este es un control aceptable. Y estamos corroborando que tanto las funciones de transferencia que calculamos como en la red eléctrica, pues está correcto, ¿no? Nuestro control. Bueno, podemos hacer aquí, podemos seguir. Vamos a darle un poco de formato aquí. Ok, entonces estamos comparando ambos sistemas. Uno lo estamos modelando con función de transferencia aquí y con el circuito eléctrico de este lado. Entonces lo que podemos hacer es cambiar esas referencias para ver si nuestro sistema está trabajando correctamente. Entonces básicamente la referencia que llegue a este sistema viene, o podremos hacer la misma, que sea la misma referencia que llegue a este otro de acá. Entonces lo podemos conectar así. Podríamos utilizar conectores, pero bueno, lo vamos a dejar así. Lo que queremos es ver que funcione. Ahora lo que voy a hacer es meter aquí cambios en la referencia para ver que los controles estén trabajando correctamente. Lo vamos a hacer así. Voy a poner aquí. Podemos hacerlo de diferentes formas. Lo voy a hacer con un manual switch. Vamos a buscar un switch manual. Aquí hay uno. Y le vamos a dar diferentes cambios. Creo que con 3 sería suficiente. Entonces lo voy a poner 2 en cascada. Aquí. Aquí. Llegaría a la referencia del primero.
Y aquí tendríamos la referencia así. Entonces, estos cambios en la referencia nos van a llegar a los dos sistemas. Así. Y así. Así, listo. Entonces los cambios que vamos a utilizar, vamos a hablar que sean entre 10, para que sea más notorio, 20 y 30. Son las referencias de voltaje a lo que queremos alcanzar a la salida aquí del capacitor. Entonces ahora lo que voy a hacer es dar más tiempo para que nos permita hacer esos cambios. 20 segundos creo que será suficiente. Bueno, vamos a correrlo. Y aquí podríamos empezar a hacer esos cambios. Actualmente están 20, vamos a hacer un cambio a 30, por ejemplo. Regresamos a 10, 30, 20, 10. Ok, veamos qué pasó en el sistema de control. El sistema de control se está moviendo digamos, el voltaje de salida se mueve a como le pedimos en la referencia, ¿sí? Vamos a utilizar un multiplexor para verlo mejor y para comparar ambos resultados. Entonces, voy a utilizar dos puertos con un layout de esta manera. Vamos a utilizar también un multiplexor para ver la referencia, los cambios en esa referencia. Entonces, en la primera vamos a ver el resultado, la referencia, que es este. En la segunda también vamos a ver la referencia, que viene siendo este mismo punto. Vamos a ver la salida, que es aquí. Y vamos a ver la salida del segundo punto, que vendría siendo aquí. Entonces, el primer resultado corresponde a las funciones de transferencia y el segundo corresponde a la red que estamos calculando. Entonces lo voy a correr. Voy a hacer algunos cambios aquí manuales. Bueno, aquí vemos básicamente cómo el control sigue a la referencia. En ambos casos de una forma muy similar. El control está trabajando adecuadamente y está calculado con un método gráfico. Por último, podríamos hacer una revisión de qué tan bien está nuestro controlador. El bloque del PID puede hacer un ajuste, ¿sí? Se puede ajustar de forma automática. Entonces vamos a hacer un tune. Y nos vamos a comparar contra el ajuste que haga Simulink. Aquí en el tuner del PID vamos a tener, por ejemplo, si queremos una respuesta agresiva o queremos una respuesta robusta. Entonces, si yo le doy una respuesta robusta, va a ser un poco más lento mi control. Si le doy una respuesta un poco más agresiva,
va a tener más oscilaciones. Entonces lo voy a dejar aquí para ver qué pasa. Voy a actualizarlo. Tal vez están siendo muy agresivas. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a actualizar los datos y lo voy a cerrar. Y aquí voy a decir OK. Entonces nos vamos a comparar contra el PI que calculó Simulink. Entonces aquí vamos a hacer cambios. Ok, veamos cómo el control que calculamos con la regla de sintonización sigue trabajando bien, tiene un buen sobrepaso, muy rápido llega a la referencia, prácticamente en todos los cambios que le generamos. Y el control que se calculó en Simulink, pues trabaja un poco lento, no llega muy rápido, etcétera, etcétera. Cierto, podríamos ahí sintonizarlo. Sin embargo, para efectos prácticos, pues estamos viendo aquí que no llegó a las referencias igual que el que calculamos, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar este video. Ok, hasta aquí vamos a dejar el video. El día de hoy vimos las reglas de sintonización de Nichols y Ziegler. Y vimos el primer método. Vimos cómo se puede utilizar, por ejemplo, en una red eléctrica para controlar el voltaje de salida en un capacitor. Lo comparamos contra el modelo en Simulink. Vimos que las respuestas de los dos pues, es prácticamente igual cuando utilizamos los mismos parámetros del control. Y también aprendimos un poco a sintonizar, a utilizar la función tune del Simulink. Entonces, en el próximo video vamos a seguir trabajando con ese bloque. Podemos hacer ahí un par de cosillas más para que quede bien estudiado el método de Ziegler y Nichols en su primer método. Bueno, muchas gracias.